Bienvenidos todos y todas a esta segunda sesión de Batalla Espiritual, Venciendo sobre las Tinieblas, porque es venciendo sobre las tinieblas que Dios nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Cristo vino y nos trajo todo el paquete completo, todo el software completo para que usted y yo caminemos en victoria. Así que iniciemos esta segunda sesión pidiéndole a Dios su sabiduría, su entendimiento, su conocimiento, la gracia y el favor de Él, y que usted también disponga su corazón, ¿verdad?, para aprender y ser capacitado para vivir lo que el Señor quiere enseñarle a usted y aún a mí mismo. Dios Padre, queremos presentarte este tiempo, esta nueva sesión. Queremos pedirte, Dios, que la gracia y el favor tuyo sea, Señor, para esta enseñanza. Quiero pedirte, Dios, que cada uno de los que están recibiendo esta enseñanza tenga un corazón dispuesto, un corazón enseñable, que puedan recibir, Señor, todo lo que tú quieres darles para que sus vidas sean entrenadas y capacitadas para, en este tema de la batalla espiritual, Señor, ellos caminen venciendo sobre las tinieblas, venciendo sobre todo plan, toda estrategia, toda maquinación, todo propósito maligno del enemigo de las tinieblas. Así que, Señor, ayúdanos y que la presencia de tu Espíritu Santo sea moviéndose en medio de nosotros. Amén. Seguimos entonces hablando acerca de venciendo sobre las tinieblas. Hemos dicho que el mundo de las tinieblas está arreciando, ¿verdad?, en los últimos tiempos su batalla contra los cristianos, porque sabe que se le acaba el tiempo. Tiene poco tiempo. Y Satanás se mantiene en una actitud de guerra permanente, de guerra permanente. Él no da tregua, Él no da descanso, Él no hace un pare, Él no dice estos próximos meses o años no vamos a hacer más nada, vamos a quedarnos quietos, vamos a dejar a esos hijos e hijas de Dios quietos, vamos a dejar esas familias, no nos metamos con ellos, aún a sabienda que nosotros tenemos la victoria en Cristo. Él quiere arreciar contra usted y contra mí. Así que Satanás ha desplegado su ataque sobre todo lo creado. Y las criaturas nos lo dicen las Escrituras, ¿sí? Las Escrituras nos dicen quién es este ser. Él, todo su ataque es sobre todo lo que Dios ha creado. Quiere dañar toda la creación de Dios, pero especialmente a usted y a mí. Y encontramos nosotros como una de las identificaciones que le da las Escrituras. El apóstol Pablo recibió una revelación tremenda y miremos lo que dice en 2 Corintios 4:4. En 2 Corintios 4:4 hay una definición sobre el enemigo. Hay una revelación tremenda y dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La Biblia y estas escrituras especialmente hablan acerca de Él y lo identifican como el Dios de este siglo. O sea, que Él es el Dios de este siglo. Y como eso fue, ¿verdad?, lo que lo llevó a rebelarse también contra Dios, porque Él quería ser Dios. Y mire que la revelación del Espíritu Santo dice el Dios de este siglo.
Así que el propósito indeclinable, el propósito indeclinable de Satanás es frustrar el plan eterno de Dios para la humanidad. Él va a buscar cómo dañar el plan de Dios para la humanidad, para usted como persona, para su familia. Él va a buscar todos los medios. Él no se va a quedar quieto, estando en el mismo cielo, en el mismo trono de Dios. Usted sabe la historia, él era un querubín protector que lo creó Dios. Dice la Biblia que era hermoso, ¿verdad? Tocaba los tamboriles, cuidaba, ¿verdad?, la gloria de Dios, cantaba. Y desde allí este ser, ¿verdad?, que se dejó inundar de cosas, de orgullo que nos muestra la palabra, él quería frustrar el plan eterno de Dios y para la humanidad también. Y podemos leer allá en Isaías 14:13, donde encontramos una revelación tremenda acerca de este ser. La Biblia no dejó a escondida quién era él y por qué fue que él cayó. La Biblia lo revela claramente en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Y en Isaías 14:13 dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Desde un comienzo quiso hasta destronar a Dios. Y allá en Ezequiel 28 encontramos nosotros otra escritura tremenda en el verso 17 que dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti. Así que de este ser, ¿verdad?, quería frustrar y quiere intentarlo. Miremos lo que dice, en 1 Timoteo 3:6. En 1 Timoteo 3:6 nos habla acerca de cómo puede dañar, cómo puede destruir. Dice: no un neófito no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Así que el propósito indeclinable de Satanás es frustrar el plan eterno de Dios para la humanidad. Él quiere dañarlo a costa como sea, dañarlo. Él no tiene que ver si son niños, jóvenes, ancianos, parejas, si son madres, esposas solas, hombres solos. No, él no le interesa. Él va a dañar. Así que ese es un propósito indeclinable de él. Por eso usted y yo tenemos que estar atentos. Tenemos que estar atentos a señales que vemos que comenzamos a comprender y a entender que son de las tinieblas, que podemos discernir que no vienen de parte de Dios y que tampoco son de nuestra carne. Necesitamos pedirle a Dios que Dios nos enseñe a discernir ese 10%, ¿verdad?, que vienen por obra de Satanás, porque él sigue atacando. Y otra de las cosas que hace este ser es que desde su posición, Satanás sigue siendo un acusador nuestro. Él sigue acusando. Él sigue trayendo acusaciones. Esa es una de las armas más tremendas que usa él contra los cristianos. Hay muchos cristianos que caen, se dejan ganar por las acusaciones. Y desde la posición de él es un acusador, como hizo con Job. Cuando usted lee y estudia Job capítulo 1 y capítulo 2, usted encuentra, ¿verdad?, que fueron puras acusaciones contra Job para que Dios se moviera. Cuando usted va a Zacarías capítulo 3, en Zacarías capítulo 3 encontramos ahí la historia del sacerdote
Y dice, y estaba Satanás al lado de él para acusarlo. Él es un acusador. Desde la posición que tiene, ¿verdad? Quiere estar acusando, quiere estar alentando la acusación, quiere estar trayendo esa acusación contra su vida, contra mi vida. Mire lo que dice Lucas 22:31, un pasaje muy conocido. Cuando lo leemos nos acordamos inmediatamente esto tan fuerte en Lucas 22:31, que es una palabra que nos habla en uno de los episodios de Jesús. Ya para terminar, dijo también el Señor, el mismo Señor le dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué? Él es un acusador. Jesús dijo, he aquí, ¿verdad? Satanás os ha pedido. O sea, quiere decir, ¿verdad?, que fue el mismo enemigo quien pidió zarandear al apóstol Pedro. Pero el Señor dijo, yo he rogado por ti que tu fe no falte, que estés firme. Y aunque Pedro, ¿verdad?, falló, pero vemos que se arrepintió y se levantó de allí, Dios lo levantó. Entonces el enemigo es desde su posición acusador. Siempre va a querer estar acusándote, siempre va a querer estar trayendo cosas contra tu vida, contra mi vida, siempre va a querer dañar. Por eso es importante conocer también el carácter de Satanás, las características de él. Y otra de las cosas que hace el enemigo es que crea el escenario para que caigamos en pecado. Él crea escenarios. Él crea escenarios. Y muchos creyentes caen en esos escenarios que el enemigo crea. ¿Sí? Estratégicamente para que caigan. Eso quiso hacer con Jesús. Lo vemos en la tentación. En Mateo capítulo 4, verso 8 y 9, ahí podemos encontrar nosotros el escenario que quería ponerle a Jesús. Usted lo ha leído, yo también he leído esta parte muchas veces. Y allí en Mateo, mire lo que este ser, a su mismo creador, no respetó, sino respetó al mismo Dios. Él sabía que Jesucristo era Dios y no lo respetó. ¿Cuánto va a respetarlo usted y a mí? Ese ser no respeta. Y mire lo que le dijo a Jesús. En el verso 8 y 9, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué hizo? Creó un escenario, una plataforma, una estrategia para ver si Jesús cedía. Y así sigue siendo el enemigo. Crea escenario para que caigamos en pecado. Crea cosas, crea tentaciones. Pero Jesús estaba firme en su propósito. Jesús sabía quién era Él. Y por eso usted y yo tenemos que saber quiénes somos en Cristo Jesús. Tenemos que tener una identidad en Cristo Jesús para no ceder a las estrategias, a los escenarios, a las tentaciones que hace el enemigo en cualquier lado para hacerle caer a usted y a mí. Es muy importante eso. Iglesia, es muy importante eso. Ustedes que están siendo entrenados, capacitados para entrenar a otros, para capacitar a otros. Porque todo esto usted tiene que enseñárselo a otro. No es válido si solo lo recibe usted y usted se queda con ello. No, necesitamos hacerle entender a otros. A otros también motivarlos, animarlos a que hagan parte de esta escuela de formación, de esta escuela de ministro, de esta escuela de preparación, porque Dios lo está capacitando.
Y está teniendo la oportunidad que miles, aún millones de cristianos en el mundo no tienen, y usted la está teniendo para que usted vaya y pueda compartir también con otro. Mire esto, nuestro cuerpo físico libra una batalla interna contra el pecado, inclinación de la que se aprovecha Satanás. Como libramos esa batalla interna contra el pecado, y él lo sabe. El enemigo sabe que usted y yo libramos esa batalla todos los días. Ahí está, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Mas vive Cristo en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, ¿verdad? El cual se entregó por mí. El enemigo sabe, ¿verdad? Y es allí de nuestro cuerpo físico donde libramos esas batallas internas, ¿verdad? Que de esa inclinación se aprovecha el enemigo para llevarnos al mal, para hacernos caer, para que cedamos a eso. Mire esta palabra maravillosa en 1 Corintios 15:40. En 1 Corintios 15:40 encontramos esta maravillosa palabra, dice: y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra de los terrenales. Y nosotros todavía somos terrenales, estamos aquí en esta tierra, mientras que estemos aquí, ¿verdad? Somos terrenales, aunque al mismo tiempo somos templo del Espíritu Santo, somos gente espiritual, también somos gente donde está también lo celestial, donde está lo sobrenatural de Dios, pero somos terrenales, y Él se quiere aprovechar de verdad esa batalla nuestra para llevarnos a la caída. Y ahí donde usted y yo tenemos que mirar bien. Tenemos que entender, comprender que no podemos darle a este cuerpo terrenal, ¿verdad? A este cuerpo terrenal darle rienda o ceder a todo lo que me diga o a todo lo que me digan, porque ahí voy a sufrir fuertemente. Es interesante, iglesia, que la Biblia hace más de 300 referencias o alusiones a la existencia de Satanás. Hace más de 300 alusiones a la existencia y sus huéspedes. Y hay muchos nombres. Uno de los nombres más conocidos, porque es importante, porque ahí vamos a conocer cuál es el carácter. A través de los nombres se sabe el carácter. Cuando usted ve los nombres de Dios, omnipotente, omnisciente, santo, eterno, todopoderoso, el Shaddai, Jehová Jireh, usted sabe cuál, ¿verdad? El amor, misericordia, justo, juicio. Usted sabe cuál es el carácter de Dios. Así también con este ser es importante conocer esos significados, porque de esa manera usted también va a entender cómo se mueve este ser. Y uno de los nombres más conocidos es, ¿verdad?, Satanás, que significa adversario, enemigo. Ya hemos dicho en la sesión anterior que allá en 1:5-8 el apóstol dijo, ¿verdad? Porque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea, el adversario, el enemigo. También vemos que una traducción, ¿verdad?, de diablo, que es otro nombre, quiere decir calumniador, tentador. Solo podemos ver en Lucas 4:2. Eres un calumniador, un tentador. Otro nombre también con el cual, ¿verdad?, se usa mucho también es Lucifer, que es otra de las asignaciones como se le conoce universalmente, ¿verdad? Y cuando lo vemos en español, ¿verdad?, es vertido al español como ángel de luz que trae engaño. Lucifer, ángel de luz que trae engaño, ¿verdad? Por eso hay una parte donde dice, ¿verdad?, que el mismo Satanás se viste como ángel de luz, porque trae engaño. Y hay un registro bíblico de los nombres del adversario espiritual. No podemos ver esas 300 alusiones, ¿verdad?,
pero sí podemos, y le voy a nombrar varias para que usted también sepa el carácter de este ser. Uno de esos es, ¿verdad?, el tentador. El tentador. Y esto está ahí sustentado en 1 Tesalonicenses 3:5. Encontramos esta referencia en 1 Tesalonicenses 3:5, que dice esto fuerte, ¿verdad? Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Entonces, uno de los nombres es tentador. ¿Qué quiere decir esto? Que genera tentaciones aquí o allá, o si se está donde usted esté, genera tentaciones, ¿verdad? Nos empuja a que cometamos pecado. O a veces no nos empuja a que cometamos pecado, pero crea el escenario a cada uno, ¿verdad?, para que responda a los deseos. Como dice en Santiago 1:13-15, ¿verdad?, que cuando uno es tentado, ¿verdad?, ahí la concupiscencia y da luz al pecado, porque dentro crea ese escenario, ¿verdad? Realmente la mayoría de veces el enemigo no nos empuja, sino que crea escenarios. Otro nombre que también lo hemos hablado en anterior sesión es el acusador, ¿verdad?, de los hermanos. En Job capítulo 1 y 2 está, ¿verdad?, atento a los errores que cometemos para acusarnos delante del Padre Celestial, para acusarnos también aún con otros. Vimos también príncipe de este mundo. En Juan 12:31, es experto en sistema de engaño, ¿verdad? Gobierna mediante escuelas de pensamiento, creencias, filosofías y religiones falsas. Infiltra gobiernos, instituciones y posiciones de liderazgo, porque él es el príncipe de este mundo. Así que si puede dominar esta filosofía, si puede dominar esta parte de un gobierno, si puede dominar aquella institución, aquella creencia, aquella religión, todo lo que él puede influenciar, todo lo que él pueda, ¿verdad?, porque es experto en un sistema de engaño, es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo. También en 1 de Juan 5:19 se le asigna, ¿verdad?, como maligno. Y dice que esta palabra del griego quiere decir corrupción, ejerce influencia para la toma, escuche bien, para la toma de decisiones que encierran el mal. Por eso estamos viendo tanta maldad a través de gobiernos en nuestro continente, cómo están, ¿verdad?, tomando decisiones sobre el mal en muchos aspectos de nuestras naciones. También se le conoce como Belial en 2 Corintios 6:5, Belial, que viene de maldad o indignidad, está asociado con brusco, perverso, impío, destruidor, según el contexto que vemos nosotros, ¿verdad?, allí en 1 Samuel 1:16 y otras citas que usted tiene que estudiar, que usted tiene que ver también allí, porque también tenemos que mirar en la palabra del Señor. Pablo lo nombra, ¿verdad?, por personificación del mal en 2 Corintios 6:5. Y todos estos textos usted lo tiene aquí para que usted también estudie, para que usted también busque en la Biblia, busque en la palabra, para que usted también pueda mirar todo este asunto de este ser. Otro nombre con el cual se le identifica es Belcebú. Este nombre que se da en varios pasajes del Nuevo Testamento, ¿verdad?
príncipe de los demonios, Belcebú, príncipe de los demonios, era conocido así, que hasta, ¿verdad?, los que se hicieron enemigos de Jesús le dijeron a Jesús que por el príncipe de los demonios, por Belcebú era que Jesús echaba fuera demonios. Tenía una influencia, no era desconocido cuando Jesús llegó, no era desconocido por ninguno de los que rodeaban a Jesús. Conocían acerca de Satanás. Lucifer, que está allí en Isaías capítulo 14, verso 12, que quiere decir hijo de la mañana o el que brilla, se presenta como ángel de luz, aunque es un engañador. Vimos también diablo, asociado con acusador, anda detrás, ¿verdad?, de nosotros para desencadenar engaño, para traer engaño. Y Satanás, asociado con adversario, opositor de todos los planes de Dios, que verdad que se quiere oponer a todo lo que Dios tiene con usted y tiene conmigo. Por eso es importante, iglesia, es importante, porque la batalla cada día es más fuerte. Es importante que nosotros seamos entrenados en este asunto para vencer sobre las tinieblas, porque Satanás nos ataca permanentemente está atacando, pero él está vencido. La Biblia dice en 1 de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aunque él ataca permanentemente, él está vencido. Porque en el monte Gólgota, nuestro Señor Jesucristo lo avergonzó, a él y a todos sus demonios, a todos sus séquitos, a todos los que se rebelaron contra Dios y lo siguieron a él. Los exhibió públicamente. Eso lo encontramos nosotros en Colosenses 2:15. La palabra dice, ¿verdad?, que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí el Señor, ¿verdad?, los derrotó, los avergonzó. Públicamente quiere decir, ¿verdad?, que todos los ángeles de Dios que permanecieron fieles a Dios vieron la derrota de Satanás. La vieron allí. Y también usted lo puede leer en 1 de Juan 4:4. Es muy importante ver esto. Es muy importante saber esto. Hay un comentario que hay en la Biblia de estudio del Diario Vivir que dice lo siguiente: Satanás tiene gran poder, pero la gente puede ser libre de su reino de oscuridad espiritual debido a la victoria de Cristo en la cruz. Satanás es poderoso, pero Jesús es más poderoso. Para vencer a Satanás nos hace falta una fiel lealtad a la palabra de Dios, determinación de mantenernos lejos del pecado y el apoyo de otros creyentes. Muy importante esto, mire, una fidelidad alta a la palabra de Dios, una determinación de estar alejado del pecado, no importa de dónde venga. Y tercero, el apoyo de otros creyentes para caminar en victoria, para caminar venciendo las tinieblas. Venciendo las tinieblas. Usted le puede decir ahí al que está a su lado, ¿verdad?, usted vence a las tinieblas, usted es un vencedor porque Cristo venció. Así que no hay razón para que los cristianos estemos de nuevo sujetos a la esclavitud, ya que por la redención del amado Hijo de Dios hemos sido libres. Recuérdelo. Se lo mencioné en la sesión anterior, Colosenses 1:13. Jesús en la cruz nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó ahora el Padre por el Espíritu Santo al reino de su amado Hijo. Usted le ha pasado eso y a mí.
Es importante este texto bíblico de Colosenses 1:13. Dios es quien nos ayuda en la batalla, porque Él está del lado nuestro cuando asumimos una actitud ofensiva, o sea, ofensiva es de ataque contra el mundo de las tinieblas. Dios está de su parte y está de mi parte. Dios está allí para ayudarnos. Cuando usted ha sido entrenado, capacitado y toma las armas que Dios le ha dado, su vida de oración, su vida de intimidad con Dios, su vida de la palabra, la vida de santidad, apartado del pecado, ¿sí ve? Uniéndose a otros creyentes, ahí va a estar Dios peleando por usted. Ahí va a estar dándole Dios la victoria en la batalla espiritual para que usted siempre venza sobre las tinieblas. Para que usted siempre camine en la victoria que Jesús le ha dado. Que si usted se mueve para allá, para donde vaya usted, para donde usted camine, ahí está la victoria del Señor. Porque Él le va a ayudar. Y otra cosa muy importante que tenemos que saber es que Satanás y sus huestes presentan hoy las prácticas sobrenaturales y ocultistas como atrayentes, inofensivos. Esa es otra de sus tácticas más fuertes. Si usted mira hoy en día, las prácticas sobrenaturales y ocultistas se han aumentado como nunca antes. Y lo más tremendo de esto es que todas parecen inofensivas. Son atrayentes, inofensivas. Las publican por todas partes. Y nosotros como cristianos comprometidos debemos conocer qué es el ocultismo y su grado de responsabilidad en las ataduras que enfrenta el mundo hoy. Debemos entender bien este asunto como cristianos. No debemos ser ajenos al desconocimiento, ¿verdad?, de las prácticas, de cómo esto trae ataduras. Usted tiene que saber cómo esto, ¿verdad?, enlaza, encadena, ata al ser humano de una manera fuerte en la vida del ser humano. Es muy importante entender y comprender esto. El ocultismo es atrayente. ¿Sabe por qué? Porque ofrece puertas al poder sobrenatural. Abrir puertas al ocultismo, lo sabemos nosotros, acarrea maldiciones. Prácticas difundidas y en apariencia, ¿verdad?, intrascendentes, que parece que no fuera a pasar nada, como leer el horóscopo, ¿verdad? Eso trae juicio divino. Usted puede leer las citas que usted va a tener en el manual, allá en Isaías 47, 12 al 14, compararlo con Éxodo 23 al 6, la idolatría, y otros pasajes como en Deuteronomio, como en Apocalipsis 21. Usted va a encontrar allí que parece, ¿verdad?, que esas prácticas no son nada malo, pero sí son. Así que el interés que despierta hoy el ocultismo es fruto del pecado y distanciamiento de Dios. Entre más un pueblo, una ciudad, un país esté alejado de Dios, más va a buscar las prácticas ocultistas. ¿No ha leído usted? ¿No ha visto en noticias? A veces en programas que dan especiales sobre X ciudades del mundo o países. Una de las características más fuertes es que la práctica ocultista es tremendo porque están distanciados de Dios, han tomado distancia con Dios. Y hay obras de la carne como el adulterio y la fornicación
que abren puerta a la contaminación espiritual. Y cuando hay esas contaminaciones espirituales, eso es fuerte para la vida del ser humano, porque eso lo lleva a otra cosa y a otra, ¿verdad? Y el enemigo viene fuertemente para querer acabar todo eso. Mire lo que escribió este hombre, este ministro, Fran Marzullo, en su libro Estrategias Bíblicas para la Destrucción del Reino de Satanás. Dijo, cuando leemos el horóscopo, jugamos con la tabla Ouija, consultamos un espíritu medium o hipnotista, practicamos adivinación, nos dirigimos a los espíritus de los muertos, practicamos proyección astral, o sea, desdoblamiento o cualquier otra forma de ocultismo, están esas personas adorando a Satanás. Y esto cada día es más fuerte. Satanás y sus huestes desarrollan estrategias, ¿verdad?, orientadas a cumplir sus planes. Ellos tienen planes. Dicen, estos meses, en este año, tenemos que lograr esto en la población, tenemos que lograr esto contra la iglesia de Cristo, porque ellos saben que la iglesia de Cristo, ¿verdad?, es lo único que puede parar y detener sus estrategias, y quieren cumplir sus planes. Las huestes espirituales de maldad dirigen sus ataques sobre comunidades, sobre iglesias, organizaciones estatales, y sus ataques incluyen infiltración también a iglesias cristianas. En Apocalipsis encontramos algo bien fuerte, en Apocalipsis 2:9. Allí dice que el Señor dijo, ¿verdad?, que eran sinagogas de Satanás, imagínense. Entonces el enemigo también quiere infiltrarse en la iglesia para traer daño. Doctrinas de error. Satanás tiene demonios que propagan doctrinas de error, distantes de las enseñanzas bíblicas. Cultos y ceremonias y creencias, organizaciones de ministros ocultistas, ejercen influencia social con diferentes enseñanzas de error, profetas del mundo de las tinieblas. Es una batalla fuerte. Esta herramienta, ¿verdad?, este instrumento del ocultismo y lo sobrenatural que está usando el enemigo hoy en día de una manera impresionante. De una manera impresionante está usando lo sobrenatural para atraer a miles, para que le sirvan, para que lo busquen. ¿A través de qué? De emisarios, a través de falsos hombres y mujeres iluminados, hombres y mujeres que se presentan como buenos. Así que si queremos enfrentar eficazmente, ¿verdad?, a Satanás y sus demonios, al acusador, es imperativo que conozcamos su forma de obrar. Y Pablo dijo, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo, no las ignoramos. Y Satanás es hábil para cegar a las personas e impedir que sean libres y salvos por el poder de Jesucristo. Recuerde que leímos que Él ciega, trae, ¿verdad?, embota el entendimiento, trae ceguera espiritual. Quiere dañar de una manera tremenda a cualquiera que venga contra Él y sus planes. Por eso es importante que usted y yo podamos comprender este asunto. Y quiero decirle nuevamente que usted y yo somos vencedores, que en la palabra de Dios está escrito nuestra victoria, que debemos caminar cada día. Que en la palabra de Dios encontramos cómo Dios a través de Jesucristo venció a Satanás y sus demonios, venció las estrategias de las tinieblas y nos ha dado a nosotros la victoria para caminar sobre toda obra
del maligno y levantarnos a favor de nuestra familia, a favor de nuestra familia en la fe, a favor de nuestro barrio, a favor de nuestros vecinos, a favor de nuestra iglesia. Y todas esas obras de las tinieblas, todas esas obras sobrenaturales engañosas, mentirosas, en el nombre de Jesús se tienen que destruir. Y quiero invitarle en esta segunda sesión a que oremos y que hagamos batalla espiritual en contra de todas esas prácticas. Quizás usted sabe, en su vecindario hay un centro ocultista, o hay cerca su casa, o sabe dónde está, o conoce personas que están practicándolo y vendiendo eso sobrenatural para traer maldad, o conoce a personas que están atrapadas en ese mundo sobrenatural de maldad. Es el momento para que usted y yo nos levantamos en batalla en el nombre de Jesús. Así que vamos a hacer oración de batalla espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, basado en tu palabra, Señor, y en lo que hemos aprendido, Señor, que hemos sido trasladados a tu reino. Señor, nos levantamos en contra de todo plan de las tinieblas que está usando, Señor, el ocultismo, que está usando, Señor, toda esa dimensión sobrenatural, maligna de las tinieblas, para atrapar a comunidades, para atrapar a niños, a jóvenes, a familias completas, aún a gobiernos completos. Lo hemos visto, Señor, lo hemos leído, Señor, gobiernos completos atrapados en el ocultismo, Señor, engañados por esas obras y manifestaciones sobrenaturales. Hoy en el nombre de Jesús, levántese ahí donde usted está, haga batalla en contra de todas esas manifestaciones sobrenaturales de las tinieblas. Señor, todo centro ocultista que está en nuestro barrio, que está alrededor de nosotros, de nuestras casas, que está alrededor donde están las congregaciones cristianas, esos centros ocultistas, proclámelo, no prosperan, esos negocios se secan, esos negocios son cerrados. Señor, oramos para que la gente no vaya a esos lugares, a esas casas, Señor, donde están engañados por ese plan maligno, Señor, de lo sobrenatural, Señor, y están allí, Señor, cegados. Ordenamos que toda ceguera espiritual sea quitada de nuestros vecinos, Señor, aún familiares que están atrapados nuestros, que sean quitadas, Señor. Y si aún hay nuevos creyentes que todavía no han dejado práctica de esa, que sean libres en el nombre de Jesús de Nazaret, sean libres, Señor, de toda práctica esotérica en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, de todo engaño, de toda ceguera en esa área, Señor, en el norte, en el sur, en el oriente y en el occidente, Padre. Y te pedimos que nos guardes, Señor, guárdanos, Señor, de toda represalia del enemigo, guarda nuestra familia, Padre. Envía ángeles alrededor nuestro, guerrero, que nos guarden y nos defiendan en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes, y con el favor del Señor nos vemos en la tercera sesión de este nivel de batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas.